Preparaos para sumergirnos en la fascinante historia de los samuráis. Desde sus humildes comienzos hasta su legado inmortal, ¿alguna vez os habéis preguntado quiénes eran realmente estos guerreros legendarios y cómo moldearon Japón? Pues hoy lo descubriremos juntos. Cuando pensamos en samuráis, lo primero que suele venirnos a la mente son imágenes de guerreros nobles con armaduras impresionantes y katanas relucientes, luchando con una habilidad sobrehumana. Pero la verdad es que su historia es mucho más compleja y profunda de lo que a menudo se muestra en las películas. No eran solo guerreros, eran una clase social, una fuerza política y cultural que definió Japón durante siglos. Nuestra historia comienza mucho antes de lo que muchos imaginan, alrededor del siglo VIII, en un Japón aún en formación. Los samuráis, o bushi como se les conocía inicialmente, no surgieron de la nada. Eran, en esencia, guardianes de la ley y el orden en las provincias rurales. Imaginad un Japón con un gobierno central, el emperador y la corte, pero con un control limitado en las zonas más alejadas. Aquí es donde estos hombres armados, a menudo contratados por terratenientes o por el propio gobierno para proteger sus propiedades y recaudar impuestos, empezaron a ganar poder. Al principio, no eran la élite, eran más bien una milicia local, pero con el tiempo, su habilidad en el combate y su lealtad demostrada los hicieron indispensables. Comenzaron a formar lazos más fuertes entre ellos, creando clanes y, con ello, una identidad propia. Su armamento inicial no eran las katanas que conocemos hoy, sino arcos y flechas, y luchaban principalmente a caballo. Eran expertos arqueros, una habilidad crucial en ese periodo. El verdadero punto de inflexión para los samuráis llegó en los siglos X y XI, a medida que el poder central del emperador y la corte en Kioto se debilitaba. Los clanes samuráis más grandes y poderosos empezaron a emerger como las verdaderas fuerzas dominantes en el país. Clanes como los Taira y los Minamoto se alzaron, y su rivalidad culminó en la famosa guerra Genpei a finales del siglo XII. Esta guerra, que duró varios años, fue brutal y decisiva. Marcó el fin de la era del gobierno aristocrático y el ascenso de los samuráis al poder político absoluto. Después de la victoria de Minamoto no Yoritomo, fundó el primer shogunato en Kamakura en el año 1185. El shogun era, en efecto, un dictador militar, y bajo su liderazgo, Japón entró en una nueva era, la era del gobierno samurái, que duraría casi 700 años. Bajo el shogunato de Kamakura, los samuráis consolidaron su estatus, desarrollaron un código de conducta no escrito, pero profundamente arraigado, que más tarde sería conocido como Bushido, el camino del guerrero. Este código enfatizaba virtudes como la lealtad absoluta a su señor, el honor, la autodisciplina, el coraje frente a la muerte y la justicia. No era solo un conjunto de reglas para la batalla, sino una filosofía de vida que permeaba todos los aspectos de su existencia. La lealtad era primordial. Un samurái estaba dispuesto a dar su vida por su señor, sin dudarlo. El honor era su posesión más valiosa, y perderlo era peor que la muerte. De hecho, el ritual del seppuku, o suicidio honorable, se convirtió en una forma de restaurar el honor perdido o evitar la captura. Es un aspecto sombrío, pero crucial para entender la mentalidad samurái. Durante el período Kamakura y los subsiguientes shogunatos, la cultura samurái floreció. El Zen, una rama del budismo, se volvió increíblemente popular entre los samuráis. La meditación zen les ayudaba a cultivar la calma, la concentración y la disciplina mental que eran vitales en la batalla. Esta influencia se extendió a otras artes como la ceremonia del té, la caligrafía, la jardinería y la poesía, mostrando que los samuráis no eran solo máquinas de guerra, sino hombres con una profunda apreciación por la belleza y la espiritualidad. Y, por supuesto, no podemos hablar de samuráis sin mencionar sus armas. La katana, esa espada curva y de un solo filo, se convirtió en el arma icónica. No era solo una herramienta, era el alma del samurái, forjada con una maestría increíble y con una hoja tan afilada que se decía que podía cortar el viento. Cada katana era una obra de arte, a menudo pasada de generación en generación. Los samuráis también portaban una espada más pequeña, el wakizashi, y juntos formaban el daiso,
el par de espadas que simbolizaba su estatus. A lo largo de los siglos, el poder de los shogunes y la influencia de los samuráis fluctuaron. El período Sengoku, o la era de los estados en guerra, siglos XV y XVI, fue un tiempo de caos y guerra civil constante, donde diferentes clanes samuráis luchaban por el control de Japón. Figuras legendarias como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu emergieron durante este tiempo, finalmente unificando Japón y poniendo fin a décadas de conflicto. Tokugawa Ieyasu, tras su victoria en la batalla de Sekigahara en 1600, estableció el shogunato Tokugawa en Edo, la actual Tokio, inaugurando un período de paz y estabilidad que duraría más de 250 años. Durante esta era, conocida como el período Edo, los samuráis se transformaron. Con la ausencia de guerras a gran escala, su papel como guerrero se atenuó, y muchos se convirtieron en burócratas, administradores, maestros o incluso artistas. Mantuvieron su estatus social y sus privilegios, pero la katana se convirtió más en un símbolo de su rango que en un arma de batalla diaria. Se enfocaron más en el estudio, la filosofía y el mantenimiento del orden civil. Sin embargo, la esencia del bushido seguía viva, aunque adaptada a un mundo más pacífico. Pero como todo en la historia, incluso el poder de los samuráis tuvo su fin. A mediados del siglo XIX, Japón se vio obligado a abrirse al mundo occidental después de siglos de aislamiento. La llegada de las potencias extranjeras expuso la necesidad de modernización y un cambio en la estructura del gobierno. El shogunato Tokugawa se enfrentó a crecientes presiones internas y externas. En 1868, un movimiento conocido como la Restauración Meiji derrocó al shogunato y restauró el poder imperial. Este fue un golpe devastador para la clase samurái. El nuevo gobierno abolió su estatus privilegiado, les prohibió llevar espadas en público y eliminó sus estipendios. De la noche a la mañana, una clase social que había gobernado Japón durante siglos se encontró sin su propósito tradicional. Muchos samuráis se resistieron a estos cambios, lo que llevó a rebeliones como la de Satsuma en 1877, liderada por el legendario Saigo Takamori, a menudo llamado el último samurái. Aunque lucharon con valor y ferocidad, las fuerzas modernizadas del emperador, equipadas con armas occidentales, prevalecieron. Fue el canto de cisne de una era. La disolución de la clase samurái fue un momento agridulce. Significó el fin de una tradición milenaria, pero también el comienzo de un Japón moderno. Sin embargo, el legado de los samuráis perduró. Sus valores de disciplina, honor, lealtad y perseverancia se integraron en el espíritu nacional japonés, influyendo en la ética empresarial, la cultura popular y el sentido de identidad del país. Hoy en día, la figura del samurái sigue fascinando a millones en todo el mundo. Nos inspiran sus historias de valentía, su código moral y su estética única. Desde el cine hasta los videojuegos, los samuráis viven en nuestra imaginación como símbolos de fuerza, honor y la búsqueda de la perfección. Nos recuerdan que el verdadero poder reside no solo en la espada, sino en el carácter y la voluntad. Y así concluimos nuestro viaje por la historia de los samuráis. Espero que hayáis disfrutado de este vistazo a la vida de estos guerreros legendarios y hayáis aprendido algo nuevo sobre su increíble legado. Su historia es un testimonio de cómo una clase puede moldear una nación y dejar una huella imborrable en el tiempo. Si os ha gustado este video, por favor, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos viajes históricos. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de la historia de los samuráis? Dejadmelo saber abajo en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy en esta aventura. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.